oscuros. Si no han visto la primera temporada, les dejo en la descripción del video el link de la recopilación de esta misma. Muchísimas gracias a todos los que siguieron esta saga desde el primer día. Espero la hayan disfrutado y ojalá les guste el final. Oscuros, disfruten el miedo. Hola, al habla el Dr. Ferguson. Sería un gusto enorme volver aquí de no ser por la terrible situación en la que nos encontramos. El último reporte del agente Alan ha sido desalentador. Aún estamos investigando lo que ocurrió realmente, pero las pruebas son inquietantes. No tengo mucho tiempo de hacer una introducción amplia del caso. Tengo mucho trabajo por hacer. Mejor vean lo que pasó ustedes mismos. Terror en la oscuridad. La lluvia golpeaba con insistencia los cristales de la ventana mientras me encontraba sentado en el viejo sillón de la sala. El sonido de las gotas de agua era como una sinfonía desafinada, un recordatorio constante de la tristeza que ahora me acompaña. Hacía apenas unos días que habíamos enterrado a mi madre y aún no podía comprender que se había ido para siempre. Aquella mujer fuerte y luchadora que había cuidado de mí y mi hermano durante tantos años, ahora solo vivía en nuestros recuerdos. Mi hermano, por otro lado, siempre había sido un alma libre, incapaz de mantener un trabajo por mucho tiempo. A pesar de nuestros intentos por convencerlo de la importancia de ser responsable, él seguía empeñado en vivir su vida a su manera. Ahora, con la partida de nuestra madre, la carga de mantener a flote nuestra humilde casa recaía también sobre sus hombros, y ojalá se hubiera dado cuenta de eso antes. Cuando la Agencia de Control y Observación Paranormal me ofreció el trabajo, acepté con algunas dudas, pero dispuesto a lo que tuviera que hacer, pues necesitaba el dinero y la idea de investigar sucesos extraños y misteriosos me resultaba, en cierta medida, emocionante. Jamás imaginé que ese empleo cambiaría mi vida de una manera tan drástica. Hasta ese momento mi existencia había transcurrido sin sobresaltos, dedicándome a mis estudios y a cuidar de mi madre enferma. Pero al adentrarme en el oscuro y desconocido mundo de los objetos malditos y los espectros, me vi enfrentado a horrores que jamás creí posibles. Aquel joven alegre y despreocupado que solía ser quedó atrás, enterrado bajo un manto de tristeza y terror. Christian, mi compañero y guía en la agencia, se convirtió en un apoyo fundamental en aquellos momentos difíciles. A pesar de su personalidad demasiado relajada y despreocupada, se mostró comprensivo y atento a mi situación. Con el tiempo, nuestra relación se fue estrechando hasta el punto de considerarlo casi un hermano. Las semanas y meses pasaban, y con cada caso resuelto, mi mente se llenaba de imágenes perturbadoras y pesadillas que me perseguían durante mis escasas horas de sueño. Pero no podía darme el lujo de rendirme. Mi familia y mi futuro dependían de mi esfuerzo y dedicación en la agencia. Y así fue como, sin darme cuenta, me convertí en una especie de cazador de objetos inanimados embrujados, por ridículo que suene. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos y sacrificios, no pude evitar sentir que la oscuridad se iba apoderando de mi alma poco a poco, como una hiedra venenosa que se aferraba a mi ser. El caso del pueblo donde encontramos la televisión maldita fue especialmente perturbador. Christian creía que no pasaría a mayores cuando sacamos a los pobladores de su control cuando la destruimos, pero estuvo muy equivocado.
La agencia había intentado mantener en secreto la existencia de los objetos malditos, pero una vez que los habitantes del pueblo se liberaron del control de aquel objeto y comenzaron a hablar de lo sucedido, todo cambió. El caso se volvió famoso, y las personas del pueblo empezaron a compartir sus experiencias en aquel trance sobrenatural. Fueron entrevistados por cadenas informativas de todo el globo. Sus testimonios circulaban en los periódicos. Se abrieron canales en plataformas de videos y podcast con el simple objetivo de hablar del caso. Los foros en internet se inundaron de publicaciones para discutir el suceso. Literalmente todo el mundo se enteró. A raíz de aquello, la agencia se vio desbordada por un aluvión de falsas alarmas y reportes de supuestos objetos malditos que en su mayoría no eran más que simples objetos comunes. La gente se había vuelto loca y paranoica con cualquier cosa inusual que veían, incluso cuando tenía una explicación completamente normal. Pero irónicamente, también empezamos a encontrar más objetos malditos reales de los que jamás habíamos imaginado. Aquella situación me generaba una inquietud constante, una sensación de no poder escapar del terror y la oscuridad que me rodeaban. Pero también me hizo comprender que mi trabajo era más importante de lo que había pensado. Mi lucha contra aquellas fuerzas malignas no solo era una responsabilidad hacia mi familia, sino también hacia la humanidad. Tras la desgracia ocurrida con mi madre, Christian habló con sus jefes para que me dieran un tiempo. Fueron bastante amables. Me dieron algunos meses de descanso con todo pagado. En otras situaciones habría estado eufórico, pero ahora que me la pasaba encerrado en casa, solo podía oír el tristísimo silencio que provocaba la ausencia de mi madre. Para mi sorpresa, en varias ocasiones Christian me contactó solamente para saber cómo estaba. Fue un buen apoyo para esta tristísima época mía. Mientras trataba de adaptarme a mi nueva vida y a nuestra pérdida, un día la agencia nos encomendó una nueva misión a Christian y a mí. Como era costumbre, recibí una llamada del hombre, esta vez sí con un trabajo entre manos. Alan, buenos días, chico. ¿Cómo te encuentras? Hola, Chris. Pues aún lo estoy sobrellevando como puedo, pero todo está bien. Entiendo. Si necesitas hablar, ya sabes cómo contactarme. Tenemos un trabajo nuevo. ¿Estás listo? Mañana pasaré por ti para llevarte a las oficinas de la agencia. Tienes que ver algo. Al día siguiente me llevó a aquel edificio misterioso y lleno de secretos terribles. Nos dirigimos a la sala topográfica, el sitio donde está el mapa del mundo que les muestra a los agentes dónde se encuentran nuevos objetos malditos. Mira esto, chico, dijo Christian señalando un punto en alguna parte de Estados Unidos. Al observar, noté que una luz más grande que las demás en el mapa estaba parpadeando, como si tratara de ocultarse de nuestra vista. Pero era obvio que algo había ahí. Me explicaron que esto se ha visto solo un par de veces en la historia de la agencia. Cuando un punto es así de grande en el mapa, es porque se trata de un objeto maldito de la clase más peligrosa, lo peor de lo peor. Por lo que pude notar, estaba ubicado en Virginia, Estados Unidos, y debíamos investigar qué estaba sucediendo ahí. No era nada usual que, además del tamaño del punto, estuviera parpadeando. Con un nudo en la garganta y la esperanza de que aquel nuevo caso me ayudara a olvidar, aunque fuera momentáneamente, el dolor que sentía en lo más profundo de mi corazón, me preparé para enfrentar lo desconocido una vez más. Christian y yo partimos hacia Virginia sin saber que aquella misión pondría a prueba nuestra valentía y determinación como nunca antes, y que de alguna manera estaríamos a punto de enfrentar un horror que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El terreno en Virginia, donde la agencia había detectado la fuente de energía maligna, era un lugar apartado y de difícil acceso. El camino que nos llevó hasta allí estaba lleno de baches y rodeado de un espeso bosque que parecía querer devorarnos con sus sombras.
Notamos que los árboles que rodeaban la casa parecían estar retorciéndose y deformándose como si estuvieran vivos y sufriendo. La oscuridad parecía cernirse sobre nosotros a medida que avanzábamos, como si intentara ocultar los secretos que aquel lugar albergaba. A medida que nos acercábamos al lugar indicado, una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí, como si algo maligno y poderoso nos estuviera acechando desde las profundidades de aquel paisaje siniestro. Finalmente llegamos a una pequeña colina donde se encontraba una casa abandonada que parecía haber sido devorada por la naturaleza, con hiedras trepadoras que se enroscaban alrededor de sus muros y una espesa maleza que se extendía por lo que en su momento fue un hermoso jardín. La estructura estaba en un estado deplorable, con las ventanas rotas y la pintura desgastada por el paso del tiempo. Lo que alguna vez había sido un hogar acogedor y lleno de vida, ahora no era más que un cascarón vacío y decrépito. Al acercarnos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si una mano invisible me advirtiera de los peligros que nos aguardaban en el interior. Pero a pesar del temor que me embargaba, no podía permitirme dudar. Tenía una misión que cumplir. Christian y yo nos adentramos con cautela en la casa, armados con nuestras linternas, su pistola y mi cámara maldita, listos para enfrentar cualquier amenaza que pudiéramos encontrar en aquel lugar abandonado. Nuestros pasos resonaron en el silencio como un eco que anunciaba nuestra llegada. El lugar estaba sumido en penumbras, y solo la débil luz que se filtraba por las ventanas rotas nos permitía vislumbrar los objetos y muebles cubiertos de polvo que llenaban las habitaciones. Mientras más nos adentrábamos, unos cánticos y balbuceos comenzaban a escucharse y yo ya esperaba lo peor. Fue entonces cuando los vimos. Un grupo de 6 personas, tan comunes y corrientes como puedas imaginar, reunidas alrededor de un antiguo reloj de sol de piedra, en medio de lo que parecía ser una especie de ritual. Sus rostros de apariencia normal mostraban expresiones deformes y retorcidas, con muecas inhumanas imposibles de describir. El reloj de sol hecho de piedra y de un tamaño impresionante estaba rodeado de velas y símbolos extraños que ninguno de nosotros lograba descifrar. Aquellas personas, con sus rostros deformados y sus miradas perdidas, parecían estar bajo el control de alguna fuerza oscura e incomprensible. A pesar de la situación escalofriante, no podíamos evitar sentir cierta fascinación por lo que estábamos presenciando. Decidimos mantenernos ocultos mientras observábamos a aquel grupo, tratando de entender cuál era el propósito y cómo habían llegado hasta allí. A medida que los minutos pasaban, el ritual parecía volverse más intenso, con cánticos cada vez más fuertes y movimientos más violentos por parte de los participantes. Yo, por mi lado, por alguna razón no podía dejar de pensar en mi madre. Reflexionaba en cosas incluso ridículas, como la manera en la que ella hubiera reaccionado si me hubiera visto en esta situación. Me preguntaba si ella estaría orgullosa de mí por enfrentarme a aquellas fuerzas malignas o si simplemente estaría preocupada por mi seguridad. Aquellos pensamientos me llenaban de una mezcla de tristeza y determinación, haciéndome comprender que debía seguir adelante, aunque el miedo me consumiera. Mientras seguíamos observando a aquellos seres, Christian y yo comenzamos a notar detalles inquietantes en la casa y en el entorno que nos rodeaba. El polvo acumulado en el suelo parecía haber sido removido recientemente, como si alguien o algo hubiera estado arrastrándose por allí. Además, las velas que rodeaban el reloj de sol parecían ser de una cera negra y viscosa, muy diferente a cualquier vela que hubiéramos visto antes. El aire se sentía espeso y pesado, como si una fuerza invisible estuviera oprimiéndonos, dificultando nuestra respiración y llenándonos de un malestar inexplicable.
El culto parecía estar llegando a un clímax en su ritual y los cánticos se volvían más y más frenéticos. Era evidente que algo estaba a punto de suceder, algo que probablemente no queríamos presenciar. Sin embargo, no podíamos simplemente abandonar la misión y huir. Estábamos allí para detener esa amenaza. Por un momento me sentí abrumado por la situación y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Miré a Christian buscando apoyo y coraje en su rostro, y pude ver en sus ojos la misma determinación y valentía que siempre había admirado en él. Christian y yo comenzamos a buscar alguna pista o indicación de cómo podríamos detener el ritual sin enfrentarnos directamente a los miembros. Con la vista examinamos los símbolos que estaban pintados en el suelo y las paredes, intentando descifrar su significado y encontrar alguna debilidad que pudiéramos explotar, encontrar cualquier cosa. Sin embargo, aquel lenguaje desconocido y aquellos símbolos extraños nos resultaban incomprensibles, y parecía que no había nada que pudiéramos hacer para detener lo que estaba ocurriendo. No tardamos en entender que la fuerza bruta sería nuestra única aliada aquí. La tensión en el aire era casi palpable. Christian y yo nos miramos, sabiendo que debíamos actuar rápido antes de que el ritual llegara a su conclusión. No sabíamos qué nos esperaba ni cómo reaccionarían aquellos seres, pero estábamos decididos a luchar hasta el final. Decidimos acercarnos sigilosamente al grupo, procurando no llamar la atención. Nuestros pasos eran cuidadosos, como si hubiera cristales rotos esparcidos en el suelo. Al llegar a unos metros de distancia, escuchamos más claramente las voces entonando cánticos oscuros y guturales. Su sonido retumbaba en mi pecho y me causaba escalofríos. Christian me hizo una señal con la mano, indicándome que debía quedarme en mi posición mientras él se acercaba más. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y preocupación por mi compañero. Observé cómo se adentraba en las sombras, acercándose a los miembros del culto que parecían estar totalmente absortos en su ritual. De repente, Christian apareció entre ellos, como un fantasma, apuntándoles con su arma. Les gritó que se detuvieran y se alejaran del reloj de sol, pero las personas no parecían escucharlo ni verlo. Sus rostros deformes y retorcidos seguían enfocados en la tarea que llevaban a cabo, hipnotizados o bajo algún tipo de control mental. Christian entonces tomó una decisión desesperada. Disparó al aire, esperando que el estruendo de la bala fuera suficiente para sacarlos de su trance. Sin embargo, el ruido parecía no afectarlos en lo más mínimo. Los hombres y mujeres ahí continuaron con su ritual, ignorando completamente la presencia de mi compañero y mía y el arma que tenía en sus manos. Viendo que sus intentos eran infructuosos, Christian cambió de estrategia. Apuntó directamente al brazo de uno de los hombres y disparó. La bala impactó en su blanco, pero para nuestra sorpresa y horror, el hombre no mostró signos de dolor ni reacción alguna. Su rostro seguía distorsionado y su cuerpo continuaba moviéndose al ritmo del cántico. Christian continuó disparando, tratando de detenerlos de alguna manera, pero era evidente que las balas no tenían efecto sobre ellos. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros al ver que nuestras acciones no lograban interrumpir el ritual. Entonces, sin previo aviso, una fuerza invisible pareció golpear a Christian, lanzándolo hacia atrás con una fuerza sobrenatural. Cayó al suelo, aturdido y adolorido, mientras yo corría hacia él para socorrerlo. Me arrodillé a su lado y pude ver el miedo en sus ojos. Alan, debemos detener esto. Lo que pasa aquí no es normal. Me susurró con voz temblorosa. Asentí, sabiendo que no podíamos rendirnos, aunque la situación parecía imposible. Nos levantamos y nos enfrentamos al culto una vez más.
El ritual estaba llegando a su clímax, lo podíamos sentir, y Christian y yo nos dimos cuenta de que nuestras opciones se estaban agotando rápidamente. Decidimos intentar una vez más detener a los miembros del culto, aunque no teníamos idea de cómo hacerlo. Mientras nos acercábamos, el reloj del sol comenzó a emitir un brillo sobrenatural y la atmósfera a nuestro alrededor se volvió aún más densa y opresiva. Christian y yo nos miramos con terror en nuestros rostros, comprendiendo que algo terrible estaba a punto de desencadenarse. Apurados por una urgencia anormal, le dije a Alan que disparara a matar. Él me miró, creyendo que estaba bromeando o que me había vuelto loco, pero sabía tan bien como yo que si no lo hacía, no lograríamos nada. Los disparos anteriores, ya fueran de advertencia o en zonas del cuerpo no vitales, no habían conseguido ningún efecto, así que era momento de intentar algo mucho más drástico. Apuntó a la cabeza de uno y, temblando, disparó. Un hilo de sangre comenzó a derramarse desde el agujero de la cabeza de uno de los hombres. Sin embargo, con horror nos dimos cuenta de que esto tampoco pareció afectarle de ningún modo. Y si esto no funcionaba, nada más lo haría. De pronto, el reloj de sol se activó. Su sombra comenzó a girar a una velocidad vertiginosa, como si estuviera modificando el paso del tiempo en su entorno. El aire se llenó de una energía intensa y eléctrica, y el cabello en la nuca se nos erizó. Las personas cuyos rostros seguían siendo grotescos y retorcidos parecían estar inmersos en un éxtasis oscuro y perverso. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Los cuerpos de esas personas comenzaron a convulsionarse violentamente, como si estuvieran siendo sacudidas por una fuerza sobrenatural. Antes de que pudiéramos reaccionar, vimos cómo espectros emergían de sus cuerpos. Estas monstruosidades fantasmales eran grotescas y deformes, y su mera presencia parecía drenar la vida de todo a su alrededor. Los cuerpos de las personas cayeron al suelo, despojados de vida y color. Christian y yo nos quedamos mirando a los espectros, atónitos e incapaces de comprender lo que estábamos presenciando. Nos dimos cuenta de que estos seres habían estado controlando a las personas todo el tiempo, usándolos como marionetas para llevar a cabo su oscuro ritual. Los espectros se movían con una gracia sobrenatural, como si estuvieran deslizándose por el aire. Sus formas eran diversas. Algunas parecían ser serpientes alargadas y retorcidas, mientras que otros tenían una apariencia más humanoide, aunque profundamente perturbadores. Todos ellos, sin embargo, emanaban una energía maligna que hacía que el aire se llenara de pesadumbre y desesperanza. Christian y yo nos quedamos paralizados por el miedo, observando cómo los espectros se movían libremente por el lugar, traspasando las paredes y dejándonos en una tranquilidad sepulcral. Mi compañero cayó de rodillas, absorto ante lo sucedido. Desde ese instante fue claro para ambos lo que él había hecho. Estas personas no eran monstruos, ni siquiera estaban trabajando para el objeto maldito. Simplemente eran hombres y mujeres que habían sido despojados de razonamiento y voluntad por los espectros, y Christian le había quitado la vida a varios de ellos. Otro aspecto que estaba carcomiendo nuestros pensamientos era el por qué estas entidades estaban ahí. Se sabe que algunos espectros poseen a sus víctimas para tener un cuerpo físico y humano, pero jamás habíamos tenido reportes de algo como esto. No teníamos idea ni siquiera de que podían trabajar juntos. Había 1001 preguntas todavía a flote, pero no era el momento de responderlas. Al inicio no fue evidente que la activación del reloj de sol hubiera desencadenado algo, pero pronto nos daríamos cuenta de lo equivocados que estábamos. Decidimos que lo mejor sería huir de ese lugar maldito y tratar de buscar ayuda. Nos alejamos de la casa abandonada a paso apresurado, tratando de dejar atrás el horror que habíamos presenciado. El mundo a nuestro alrededor parecía haber cambiado por completo.
El cielo se había vuelto más oscuro y las nubes se movían rápidamente como si estuvieran siendo arrastradas por un viento violento e invisible. Los árboles y las plantas a nuestro alrededor parecían marchitarse y morir, como si la vida hubiera sido succionada de ellos. En ese momento comprendimos que nuestras acciones no habían sido suficientes para detener el ritual y que, en cambio, habíamos sido testigos de la liberación de una fuerza oscura y poderosa en el mundo. Nos sentíamos abrumados por la culpa y la impotencia, pero también sabíamos que no podíamos quedarnos allí lamentándonos. Mientras caminábamos, no podíamos evitar sentirnos responsables de lo ocurrido y preguntarnos si habíamos empeorado la situación al interferir en el ritual. Christian y yo apenas intercambiamos palabras mientras nos alejábamos de aquel lugar maldito. El silencio se sentía pesado, como si estuviera cargado de todas las preguntas y pensamientos que ambos teníamos en nuestras mentes. Una vez que nos encontramos a una distancia segura, nos detuvimos y nos sentamos en el suelo, tratando de procesar todo lo que habíamos visto y experimentado. El miedo y la confusión aún nos invadían, pero también había una chispa de esperanza en nuestro interior, la esperanza de que de alguna manera podríamos encontrar una solución a este desastre y redimirnos por nuestras acciones. Podíamos detenerlo, dijo Christian con un hilo de voz. Lo miré tratando de encontrar las palabras adecuadas para consolarlo, pero no estaba seguro de qué decir. En cierto modo sentía que sí éramos responsables, pero también sabía que no podíamos haber previsto las terribles consecuencias de nuestros actos. No te culpes, Christian. No sabíamos lo que estaba pasando ahí dentro. De lo contrario, habríamos sido más preparados. Simplemente no supimos cómo enfrentar a esos seres y detener el ritual correctamente. Lo único que podemos hacer ahora es tratar de encontrar una forma de arreglarlo. Christian asintió y ambos nos levantamos para salir de ahí. Por supuesto, llamamos a las hermanas para que limpiaran el desastre. Las semanas que siguieron al incidente con el reloj de sol fueron cada vez más inquietantes. La oscuridad parecía haberse apoderado del mundo y el sol apenas podía atravesar las nubes espesas y ominosas que cubrían el cielo. Sin embargo, esta era solo la punta del iceberg. Lo peor ocurrió después. Los muertos se levantaron. No solo pasó en los cementerios, sino también en calles, casas y cualquier otro lugar donde alguna vez había fallecido un ser humano y había sido enterrado. Pero los muertos no eran monstruos ni zombies, simplemente parecían personas normales que de alguna manera habían vuelto a la vida, confundidos, en un mundo extraño y nuevo para muchísimos de ellos. Las primeras apariciones de los muertos ocurrieron en una localidad de China, donde las personas comenzaron a reportar que sus seres queridos fallecidos habían vuelto a la vida. Al principio nadie sabía cómo reaccionar ante estos acontecimientos milagrosos, pero también aterradores. La comunidad entera estaba al borde del pánico, preguntándose qué podía haber causado el fenómeno. A medida que pasaban los días, más y más personas resucitaban en todo el mundo y la situación se volvía cada vez más inmanejable. Los muertos no parecían tener ningún recuerdo de su fallecimiento ni de su tiempo en el más allá, lo que solo añadía a la confusión y al miedo que se apoderaba de la población. Christian y yo nos dedicamos a investigar el reloj de sol y su posible conexión con el despertar de los muertos. A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos encontrar mucha información sobre el objeto maldito. Sin embargo, lo poco que logramos descubrir con ayuda de la agencia nos llevó a creer que el reloj de sol era de hecho la causa de todo este caos. Durante este mes de acontecimientos perturbadores, nos dimos cuenta de que la situación iba a seguir empeorando si no encontrábamos una solución. Los muertos continuaban levantándose y cada vez más personas eran afectadas por esta realidad escalofriante y surrealista.
Con cada día que pasaba el mundo se volvía más oscuro e inquietante. Las noches eran eternas y frías y el silencio reinante solo era interrumpido por el murmullo de los muertos que vagaban sin rumbo fijo, tratando de comprender su nueva existencia. Christian y yo nos sentimos cada vez más desesperados e impotentes. No podemos evitar preguntarnos si nuestro destino está sellado y si estamos condenados a vivir en un mundo plagado por la oscuridad y la resurrección de los muertos. Hola de nuevo. Habla el doctor Ferguson. Por fin un respiro entre tantísima tragedia, ¿eh? En esta ocasión Alan volverá a su origen, en el que investigaba simples casos de objetos malditos, solo y con miedo. Y probablemente sea el momento más cercano con la muerte que ha tenido. En fin, disfruten del caso. Disfruten de esta paz momentánea. Desperté esa mañana sintiéndome más agotado que cuando me había ido a la cama. El tiempo tenía una nueva cualidad densa y pesada que parecía ejercer presión sobre todos nosotros. Los días de claridad y sosiego eran solo un recuerdo. El mundo había cambiado de maneras que todavía no podíamos comprender del todo. El despertar de los muertos, como lo habían llamado los medios, se había convertido en el tema central de todas las conversaciones. El televisor, que permanecía encendido en la esquina de mi pequeña sala, zumbaba con debates incesantes y reportajes en vivo. Juristas, líderes religiosos, científicos, todos tenían algo que decir, algo que reportar en este nuevo mundo que nos estábamos esforzando por entender. Las leyes y derechos humanos eran un tema de discusión constante. Antes de todo esto, la muerte era una línea definida, clara e incuestionable. Pero ahora, ¿qué significaba realmente estar muerto? ¿Los que habían vuelto a la vida tendrían los mismos derechos que los que nunca habían dejado de respirar? ¿Qué pasaría con sus propiedades, sus bienes? ¿Y las herencias? ¿Qué sucedería con las que ya habían sido repartidas entre los vivos? Los abogados estaban lidiando con un nuevo tipo de litigios. Los tribunales estaban inundados de casos y demandas, y las leyes que teníamos parecían obsoletas e inadecuadas. La cultura y la sociedad también estaban atravesando un proceso de transformación. De repente, personas de distintas épocas, con costumbres y lenguajes diferentes, habían surgido de la nada. El choque cultural era evidente. Los que habían regresado necesitaban adaptarse a un mundo que había avanzado sin ellos, mientras que nosotros, los que nunca habíamos dejado este plano, teníamos que aprender a convivir con quienes eran como ecos de un pasado. Muchas ciudades empezaron a recibir a estas personas en albergues para cuidarlos mientras se resolvía qué hacer con ellos. Desde el punto de vista científico, el fenómeno era a la vez fascinante y aterrador. Los límites de la vida y la muerte se habían difuminado y nuestra comprensión de la realidad misma se tambaleaba. Los investigadores estaban tratando de darle sentido a lo que estaba ocurriendo, de encontrar una explicación, pero todas las teorías parecían insuficientes frente a lo que estábamos presenciando. A pesar de estar inmerso en este caos, me sentía ajeno a él. Sentía una pesada culpa que me oprimía el pecho, una sensación de responsabilidad que no podía sacudirme. Nosotros habíamos activado el reloj de sol. De alguna manera no podía evitar sentir que esto era culpa nuestra. Como es usual, Christian me llamó en secretismo para invitarme al clásico café al que hemos ido tantas veces ya. En esta ocasión, primero mi mentor y yo hablamos largo y tendido sobre la aparición de los muertos, nuestras opiniones, nuestras dudas, nuestros temores. De cierta forma se sentía liberador poder platicar en voz alta de estos temas que nos tienen prohibido compartir en público normalmente. Sin embargo, ya que el mundo entero sabe que hay cosas mucho más oscuras y tenebrosas de lo que creen, como el caso de la televisión en el poblado, y ahora esto de los muertos, ya no hay necesidad de ocultarlo. Christian me habló entonces de la siguiente misión que la agencia me asignó. Me enviaron solo,
sin ninguna compañía. ¿Cómo extrañaba esto? El lugar al que debía ir era un museo de cera recientemente abandonado en una ciudad en caos, donde los muertos se habían levantado. Desde que ocurrió ese incidente, muchos negocios habían cerrado, incluyendo este museo. Los dueños del establecimiento aseguraban que los casos paranormales habían empezado a suceder desde que los muertos despertaron. Contaron que el cuidador del museo había desaparecido sin dejar rastro, y que no se atrevían a entrar por los extraños fenómenos que estaban ocurriendo en su ciudad. Ante el miedo y la incertidumbre, decidieron llamar a la policía. Como ya sabes, los tentáculos de la agencia llegan a muchos sectores de la sociedad y la policía es uno de los principales en los que estamos coludidos. Así que esa era la tapadera perfecta para mí. Asumí el papel de un detective policial para investigar la situación. Recuerdo claramente cómo me sentí al entrar al museo por primera vez. La oscuridad envolvía cada esquina, cada figura de cera. La única luz que había venía de la linterna en mi mano. Esa escasa iluminación hacía que todo fuera más terrorífico. Los personajes de cera, inmóviles en la penumbra, parecían listos para cobrar vida en cualquier momento. La inquietud me invadía a cada paso que daba. En el museo había figuras de cera de celebridades, políticos, personajes históricos y de la cultura pop. Cada uno inmortalizado en un gesto, en una pose. Aunque era evidente que eran estatuas de cera, la oscuridad y el ambiente tenso me hacían sentir como si estuviera rodeado de personas reales, petrificadas y en silencio. Todo era tan silencioso que podía oír mi propio latido, acompasado con el ruido de mis pisadas. El silencio se interrumpía solo por los ecos lejanos de la ciudad en caos, esos sonidos que filtraban a través de las paredes del museo. En ese lugar sentí por primera vez la desesperanza de la situación. Estaba solo, en un lugar lleno de sombras y figuras de cera, buscando respuestas a eventos inexplicables, y afuera del museo, una horda de personas que hace no mucho estaban muertas vagaban por ahí intentando encontrar su lugar en el mundo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho a medida que me adentraba en el museo. Cada figura de cera que iluminaba con mi linterna parecía cobrar vida por un instante, causándome escalofríos. El aire frío y estancado, el silencio perturbador y las figuras de cera generaban un ambiente opresivo, casi palpable. Los pasillos del museo se extendían como un laberinto, cada sala llena de estas figuras perturbadoras, cada una con su propia historia, capturada en su expresión inmutable. Era como caminar a través de un bosque de estatuas, donde cada rostro conocido me observaba desde la oscuridad. Mis pasos resonaban por los ecos eternos de los pasillos oscuros. En una de esas salas, de las más alejadas, encontré la figura de un anciano. Me detuve casi por instinto, sintiendo una extraña atracción por esa estatua en particular. Era un hombre de edad avanzada. La cera replicaba arrugas y líneas de expresión que solo los años pueden proporcionar. Sus ojos, tan abiertos que parecía que se les saldrían, miraban a la nada con un profundo horror. Su postura, encorvada antinaturalmente, y su ropa antigua y raída sugerían que era alguien de una época muy pasada. No había ninguna placa a su lado, ningún rastro de quién era o qué significaba. Solo estaba allí, solitario en su silencio. Sentí una especie de respeto escalofriante por esta figura, como si de alguna manera fuera diferente de las demás. Iluminé su rostro con mi linterna y parecía casi real. Los detalles finamente labrados en la cera le daban una expresión de maldad que me llegó al alma. La atmósfera cambió de repente. Aunque todavía estaba rodeado de figuras de cera, sentía que este anciano en particular estaba cargado de una presencia casi tangible. Casi podía ver un brillo en sus ojos vidriosos, una energía que no había notado en las demás estatuas. Decidí acercarme más.
Quería ver si podía encontrar algún indicio que explicara mi reacción. Examiné cada pliegue de la ropa, cada línea en su rostro, cada detalle de su figura, tratando de entender por qué me sentía tan inquieto. Algo en su mirada me perturbó, algo más allá de la tristeza y el miedo que parecía albergar. Sentí un escalofrío en la espalda y una punzada de inquietud en el estómago, pero decidí seguir adelante, tratando de ignorar el nudo en mi garganta. Las estatuas de cera seguían desfilando bajo el fulgor de mi linterna, figuras que parecían más vivas que nunca en la penumbra del museo. A pesar de mi ansiedad, continué con mi tarea, observando cada rostro, cada detalle, buscando alguna pista que pudiera llevarme a descubrir lo que realmente estaba ocurriendo. La inquietud se intensificó cuando en una sala diferente me topé nuevamente con el mismo anciano. Mi corazón se detuvo por un instante. Era la misma figura, el mismo traje antiguo, la misma mirada llena de miedo. Era imposible, pero ahí estaba, como un eco que se repetía en la oscuridad. Sintiéndome atrapado en una pesadilla, traté de convencerme de que era una coincidencia, que quizás hubiera varias figuras del mismo anciano repartidas por el museo. Pero algo en mi interior me decía que no era así, que algo extraño y perturbador estaba ocurriendo. Este museo, que antes parecía un simple vestigio del pasado, se estaba convirtiendo en un laberinto de miedo e incertidumbre. Y en medio de todo, la figura del anciano parecía ser el corazón de este enigma. Una figura que, a pesar de ser inmóvil y silenciosa, parecía estar gritándome un mensaje que aún no podía descifrar. Era momento de seguir adelante una vez más, de continuar con mi misión. Pero sabía que por más que intentara alejarme, la imagen del viejo seguiría persiguiéndome. Un fantasma en los pasillos de un museo lleno de horrores. Porque en este laberinto de cera yo era el intruso, y el anciano, con su mirada aterrada, era un verdugo que esperaba que yo bajara la guardia. Finalmente llegué a una puerta cerrada apartada del resto, oculta entre la penumbra. Me detuve un momento, observándola. Había algo en ella que me llamaba, una especie de presencia que me incitaba a abrirla. Al entrar, lo que encontré me hizo estremecer. Era una bodega, repleta de objetos cubiertos por telas polvorientas y cajas apiladas hasta el techo. Pero no fue eso lo que me erizó la piel, sino el rastro de sangre seca que se extendía por el suelo, guiándome hasta un cuerpo sin vida. Por su uniforme, pude deducir que era el vigilante del museo. Su rostro estaba pálido, sus ojos vidriosos y sin vida. Y a su lado, medio oculto, estaba la figura de cera del anciano retorcido. La misma mirada aterrorizada, el mismo traje antiguo. Por un momento me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista del cadáver y la estatua que lo acompañaba. El terror se apoderó de mí y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me di la vuelta y empecé a correr, tratando de alejarme lo más rápido posible. Pero entonces, algo se movió detrás de mí. Detuve mi escape y me volví. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La oscuridad me devolvió la mirada, imperturbable. Con la linterna en mano inspeccioné el lugar, buscando cualquier indicio de movimiento. Pero todo estaba inmóvil, y la estatua del anciano ya no estaba. Giré para continuar mi camino a la salida de la bodega. Y entonces lo oí. Un crujido suave, casi imperceptible. Parecía provenir de la oscuridad más allá del alcance de mi linterna. Y en ese instante, un montón de pasos veloces se escucharon corriendo hacia mí. Sentí un nudo en la garganta y sin pensarlo salí de la bodega y cerré la puerta de golpe.
Los pasos cesaron y el silencio se adueñó del lugar una vez más. Apoyé la espalda contra la puerta, tratando de calmar mi respiración. Había algo ahí conmigo, algo que se escondía en la oscuridad. El cadáver del vigilante, la figura de cera del anciano, los rastros de sangre. Todo apuntaba a un misterio que iba más allá de lo comprensible. Mi corazón parecía un tambor desbocado. Cada latido reverberaba en mi cabeza. Ahora, con la clara intención de huir del museo, comencé a caminar por los corredores de vuelta a la salida, pero no fue sino hasta la mitad del camino cuando me topé con ellos. 5 estatuas de cera del anciano, todas idénticas, bloqueándome el camino. Poseían poses retorcidas como si hubieran quedado a medio andar. Respirando tan precipitadamente que me mareé, me quedé viendo a las estatuas iluminadas con mi linterna. Comencé a temblar, asustado por mi posible final. Pasaron segundos que se hicieron eternos, y entonces el silencio del lugar se rompió cuando una de las figuras giró los ojos y me miró directamente. Eran ojos vacíos, ojos de cera, pero con una intensidad que nunca olvidaré. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y el miedo verdadero se apoderó de mí. Eran los ojos de un muerto, los ojos de un fantasma atrapado en la cera. Me quedé helado, sintiendo cómo el terror se apoderaba de cada fibra de mi ser. Con un grito ahogado salí corriendo, regresando por donde vine, esperando encontrar una salida trasera. Pero en cuanto quité la mirada de ellos, los ecos de mis propios pasos parecían perseguirme, acompañados del sonido de las figuras de cera moviéndose. Era un crujido casi imperceptible, pero lo suficiente como para que mi piel se erizara. Ante el conocimiento de que estaba siendo perseguido, volví la mirada hacia atrás y las figuras parecían haber cambiado de posición, acercándose más y más, aunque siempre se quedaban inmóviles cuando clavaba mis ojos en ellas. Desesperado tanteé la bolsa de mi chaleco sin apartar la mirada de las estatuas para sacar la cámara maldita. Quería comprobar el origen de estas entidades. La pantalla de la cámara mostraba las estatuas iluminadas con un tono turquesa, una luz fantasmal que iluminaba lo oculto, y con ello comprobé que no se trataba de espectros, sino de objetos malditos. De algún modo esto me causó un alivio, pues por lo que he vivido, los espectros tienden a comportarse de manera más errática e impredecible. Paralizado de terror, comprendí que si apartaba la vista de ellos, aunque fuera por un segundo, los ancianos de cera continuarían su avance silencioso. Tenía que mantenerlos a raya mientras llamaba a las hermanas y esperaba su rescate. Así, con el miedo y la desesperación como únicos compañeros, mantuve la mirada fija en los ancianos de cera. Las figuras inertes parecían seguirme con sus ojos inquietantes, esperando el momento en que mi guardia bajara para avanzar. Pero no podía permitirlo. Mi vida estaba en juego. Así que me quedé allí, en aquel oscuro museo, sosteniendo la cámara maldita con mano temblorosa, esperando a que las hermanas llegaran a rescatarme de la persecución eterna de los ancianos de cera. Minutos después, a lo lejos, escuché el sonido característico del auto de las hermanas. Fue como escuchar la melodía más hermosa después de horas de silencio abrumador en aquel museo. El hecho de que ellas llegaran tan rápido, siendo que estábamos a muchísimos kilómetros de distancia, me desconcertó, pero ya nada puede sorprenderme. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Sabía que el rescate estaba cerca, pero aún no podía bajar la guardia. Las hermanas de gesto serio y rostro impasible entraron en el museo con una determinación de acero. Armadas con herramientas especiales para contener a los objetos malditos, se movían con una precisión quirúrgica. Cada gesto,
Cada palabra, cada paso estaba medido y ensayado como siempre. Era un ballet de control y poder. Con un último vistazo a las figuras de cera, me alejé, dejando a las hermanas hacer su trabajo. El terror se desvaneció lentamente, dejando en su lugar un vacío. Me sentía exhausto. Llamé a Christian para notificarle de mi pequeña victoria. Esperaba una simple felicitación y la orden de que me fuera a casa, pero fue todo lo contrario. Solo me pidió que regresara a la agencia de inmediato, pues debía conocer a alguien. Cuando llegué, él mismo me recibió. Me acompañó a través de los misteriosos pasillos de la agencia repletos de científicos, soldados e investigadores que corrían de un lado a otro apresurados por sus propios deberes. Llegamos al departamento de espectros, en donde la agencia se dedica a aprender e investigar sobre estos seres que habitan el mundo. Christian me presentó a una chica pequeña, tímida y de voz tranquila, que contrastaba enormemente con la brutalidad y crueldad de esta organización que combate lo sobrenatural. Su presencia me tranquilizaba, y aunque sus ojos reflejaban la misma seriedad que los míos, también había en ellos un brillo de curiosidad que me resultaba reconfortante. Alan, te presento a Lucy. Ella es como tú, pero se encarga de investigar a los espectros. Tiene información que puede ayudarnos a entender la tragedia de los muertos. Los dejaré conocerse. Nos sentamos a hablar, a intercambiar ideas. Lucy tenía una mente brillante y siempre veía más allá de lo evidente. Definitivamente era muchísimo más lista que yo, y vaya que es linda. Hablamos durante horas, discutiendo sobre los espectros, sobre los objetos malditos y sobre el reloj de sol. Nos planteamos 1001 teorías, descartamos otras tantas, pero había algo en lo que ambos coincidíamos. Los sucesos recientes eran solo la punta del iceberg. Había algo más grande, algo más oscuro esperando ser descubierto. Acordamos seguir trabajando juntos. De hecho, la agencia estaba planeando una misión para ambos. Una misión bastante extraña, por decirlo de algún modo. Ya veremos qué ocurre. Al salir de la oficina esa noche no pude evitar echar un vistazo hacia atrás. Las luces del edificio de la agencia parecían parpadear en la oscuridad. Este era el único faro de esperanza en el mundo. El mundo se está yendo a la mierda. Perdón por la expresión. Es que al principio no lograba comprender las consecuencias del despertar de los muertos. Pero conforme pasan los días me voy dando cuenta del infierno que se desató en el mundo. Se estima que cada hora reviven cerca de 10,000 personas en todo el planeta. Una catástrofe espeluznante se está acercando a todos nosotros. Tú que me escuchas, no sé cómo estás viviendo este evento, pero ¿qué harías si un ser querido vuelve a ti? Es algo a lo que le he dado vueltas una y otra vez, y no sé si estoy listo para... Bueno, en fin, Alan y Lucy prepararán el camino para intentar encontrar una solución a esto en este caso. Disfrútalo, creo, y reza porque encontremos cómo resolverlo. El aire se mezclaba con el aroma de los cafetales en las alturas del pequeño pueblo colombiano donde comenzó todo. En una época solía ser un lugar tranquilo, lleno de gente sencilla y trabajadora, sin más preocupación que la cosecha y el mercado local. Pero ahora estaba envuelto en una sombría manta de silencio, interrumpida solo por los murmullos de los muertos. Cuando los cadáveres empezaron a levantarse, parecía un fenómeno limitado, incluso un error de la naturaleza. La iglesia del pueblo fue el primer sitio donde los desenterrados volvieron a pisar suelo firme. En principio, algunos habitantes pensaron que era una señal divina, que sus seres queridos habían regresado como un regalo de la vida, pero otros de ellos lo vieron como la prueba definitiva de que Dios no existía. Los murmullos de los muertos llenaban las calles empinadas y angostas del pueblo.
En cada casa la alegría de los reencuentros se había transformado en susurros de confusión y temor. Los seres queridos, amigos y vecinos habían regresado, pero la expectativa de un milagro divino se había convertido en una amarga realidad. Su apariencia y voces eran las mismas, pero en sus ojos se reflejaba un vacío inquietante. El caos se apoderó de todo durante los primeros días. Las risas y el llanto resonaban a través del pueblo, mientras los habitantes se reunían con aquellos que habían creído perdidos para siempre. Pero con el paso de los días, el desconcierto y la duda reemplazaron la euforia inicial. Los que regresaron no recordaban nada de su vida después de la muerte. No había relatos de luces brillantes, ni túneles, ni reencuentros con seres queridos en el más allá. Solo había vacío, nada, silencio. El padre Tomás, párroco de la iglesia, experimentó una crisis de fe profunda. Había dedicado su vida a enseñar sobre la promesa de la vida eterna, sobre el amor y la misericordia de Dios. Pero ahora, frente a los muertos que caminaban entre los vivos, sus creencias se tambaleaban. No había señales de un juicio final ni de salvación, solo personas que habían regresado de la nada. Algunos pobladores se refugiaban en la iglesia para rezar, buscando respuestas y consuelo en la fe. Pero otros, en un arrebato de ira y desilusión, cuestionaron todo en lo que habían creído. Para ellos, la reaparición de los muertos no era más que una cruel prueba de que Dios no existía. ¿Dónde estaba la vida eterna prometida? ¿El cielo? ¿El infierno? ¿Por qué Dios permitiría algo así? Esa furia contenida estalló una noche de luna llena. Los que se habían sentido traicionados por su fe, los que habían perdido toda esperanza en Dios, prendieron fuego a la iglesia, con el padre Tomás todavía en el interior. Las llamas devoraron el edificio y al hombre, reduciéndolo a cenizas, mientras los rostros de los pobladores se iluminaban con una mezcla de ira, miedo y tristeza. Las calles del pueblo antes ya invadido el mundo, un mundo que ya no sabía en qué creer. La tragedia de la iglesia fue solo un caso minúsculo en el gran panorama. Alrededor del mundo la realidad se retorcía y deformaba. En Nueva York, el metro se convirtió en una ciudad en sí misma, habitada por miles de estos pobres hombres y mujeres renacidos. El servicio ya no podía ser dado. Había tanta gente ahí que el metro ya ni siquiera podía pasar en el carril. En Tokio, un antiguo cementerio samurái se convirtió en un campo de batalla cuando los guerreros muertos recuperaron su vieja rivalidad. Irónicamente, al no tener armas ni armaduras, lucharon con cuerpos desnudos. Fue extraño. A lo largo de estos sucesos, las implicaciones sociales y políticas se volvieron cada vez más complicadas. Las normas sobre los derechos de los muertos resucitados se hicieron presentes. La superpoblación amenazaba con colapsar las ciudades y las tensiones religiosas se incrementaron al buscar un significado a este inexplicable fenómeno. Vivir en este nuevo mundo es una experiencia inquietante. Los noticieros solían ser una fuente de información y entretenimiento, pero ahora son poco más que una ventana a un mundo que se desmorona. Las ciudades antes bulliciosas, llenas de vida y color, se han convertido en laberintos oscuros, dominados por una atmósfera espesa y un silencio casi insoportable. En las pocas veces que me aventuro a visitar una ciudad cercana por órdenes de la agencia, es inevitable que me sienta atemorizado por la posibilidad de encontrarme algún cadáver andante. ¿Cómo interactuar con él? ¿Y si me quiere atacar? En varios países, con la inestabilidad política y la agitación social que siguió al despertar, la gente empezó a buscar respuestas en cualquier lugar, incluso en la desesperación. Las viejas rivalidades políticas y las tensiones étnicas se intensificaron. Muchos grupos armados se levantaron, alejando proteger a la población de los muertos resucitados. De entre todos los casos, hay un incidente en particular que me llamó la atención: la masacre de Quetzaltenango.
Los resucitados, que antes eran miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha, despertaron y tomaron el control de la ciudad, sumiéndola en una noche de violencia y horror inimaginables. Aquella noche cientos de personas perdieron sus vidas, ya fueran a manos de los muertos o de los vivos aterrorizados. La sociedad en todo el mundo también está en declive. Escuché historias de París, donde uno de los museos más famosos del mundo fue invadido por una horda de muertos, incluyendo a muchos artistas famosos que fueron ahí para reclamar sus obras. O las pirámides de Egipto, que habían resistido el paso del tiempo durante milenios y se habían convertido en tumbas abiertas, desatando horrores antiguos sobre el desierto. Las tensiones religiosas también han aumentado. En el Medio Oriente, los lugares santos que una vez unieron a la gente en fe ahora se han convertido en campos de batalla, a medida que las sectas buscan señales divinas en este caos. En Roma, el Papa desapareció misteriosamente, dejando a la Iglesia Católica en un estado de desorden y miedo. En medio de esta decadencia, estoy intentando encontrar un sentido a todo esto. Vivo intentando pasar los días sin perder la cordura. Si el despertar de los muertos ha enseñado algo, es que la muerte no es el final. Quizá eso pueda ser un consuelo para algunos, pero para mí es una cruel ironía. Estaba en mi casa intentando relajarme y olvidarme de todo. Pero esa noche, la serenidad se vio interrumpida por la llegada de Lucy. Su presencia llenaba la estancia con una seguridad serena, contrastando con la frialdad de las noticias que traía. En sus manos había un cúmulo de documentos desordenado. En ellos se hablaba de una cámara fotográfica con un don maldito. En cierta ciudad cuyo nombre no puedo revelar, se informó de una serie de casos en las que encontraban personas en la calle con malformaciones horribles, tal y como si un escultor de barro hiciera a una persona de ese material y en un arranque de ira golpeara y jaloneara el barro hasta convertirlo en un sinsentido, haciendo que el material permaneciera con esa extraña forma. Pues eso es lo que ocurría con la cámara. Cualquier persona retratada por su objetivo sufría una deformación facial horrenda. Las fotos de las víctimas, aterradoramente deformadas, evidenciaban la monstruosidad de tal maldición. Evidentemente alguien debía estar tomando estas fotos, y es ahí donde entra Lucy. La agencia, en el ala de espectros, tiene un método para identificar a estas entidades en el mundo. Aunque no es tan efectivo como el mapa de los objetos malditos, cumple con su función. En fin, Lucy y su equipo identificaron que sin dudas es un espectro quien posee esta cámara, que por cierto, a todas luces, es un objeto maldito. Debíamos capturar a este individuo, no solo por el horror que estaba desatando en toda la zona, sino por una misión especial, la verdadera razón para capturarlo. Lo íbamos a interrogar. Todo esto estaba orquestado para sacar la información que nos ayudara a detener lo que sea que los espectros trataban de conseguir. De acuerdo a las investigaciones, este ser se encontraba dentro de un edificio de departamentos. Pasamos la noche en vela, entre archivos y fotografías, planificando cuidadosamente cada paso de la misión que la agencia nos había encomendado. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, la agencia había preparado un cerco que evitaría que cualquier persona o entidad escapara del edificio. ¿Y cómo se lograba tal hazaña imposible? Pues con otro objeto maldito, por supuesto. La ironía de que necesitemos de objetos malditos para atrapar a otros es ridículo. En este caso, el cerco se logró con una caja de cartón. Así es, escuchaste bien. Este objeto tiene la capacidad de sellar cualquier sitio en el que lo pongas boca abajo. La agencia subió a lo más alto del edificio y bastó con colocar la caja con la tapa mirando hacia abajo para bloquear todas las salidas con una magia extraña, no sé cómo describirlo, atrapando en su interior a todo y a todos. Por sí sola esta caja puede sonar inofensiva, pero no imaginas la catástrofe que causó en una fábrica que se incendió. Alguien la puso boca abajo en la parte alta de la fábrica
y nadie pudo escapar de las llamas. Al amanecer nos encaminamos a nuestro destino. A la distancia, el edificio parecía tranquilo, incluso apacible. Nos esperaban para comenzar. El interior del edificio parecía detenido en el tiempo. Un silencio sobrenatural permeaba cada rincón, cada pasillo. Podía sentir la tensión creciente con cada paso que dábamos, como si la misma edificación temiera lo que iba a ocurrir. El ancho y largo pasillo que nos recibió en la entrada estaba repleto de personas sucias con harapos como ropa. Fue claro en un instante de que se trataba de despertados que terminaron ahí en un refugio temporal. Mientras pasábamos, los hombres y mujeres levantaban la mano con palma hacia arriba para que les diéramos algo, lo que fuera. Aunque me hubiera gustado ayudar, teníamos trabajo por hacer. Finalmente llegamos a la puerta del apartamento indicado. La puerta crujió al abrirse, revelando a nuestro anfitrión. El chico nos miró con ojos llenos de inocencia. Sus gestos eran amables, su voz suave y calmada. Nos invitó a entrar en su hogar, un lugar que parecía cuanto menos abandonado. En la penumbra, la sala lucía lúgubre, casi fantasmal. Un mobiliario desvencijado y polvoriento adornaban el espacio, y en el aire flotaba un hedor a humedad y putrefacción. El contraste entre la personalidad alegre del chico y la tristeza de su morada era desconcertante. Lo interrogamos con cuidado en su sala, buscando cualquier señal que delatara su verdadera naturaleza. Pero él parecía desconcertado. Negaba con convicción tener conocimiento alguno de alguna cámara maldita, y su voz parecía tan sincera que comenzábamos a creerle. Había una chispa de autenticidad en sus palabras que nos hacía dudar. Entonces, él solicitó un breve receso para usar el baño. Lo vimos desaparecer en la oscuridad del pasillo, dejándonos en la sala llena de polvo y sombras. En la ausencia del chico, Lucy se puso de pie y comenzó a explorar la casa con cautela, mientras yo me quedaba pensando en la sala, sumido en un mar de incertidumbre. El silencio que colmaba la sala se rompió súbitamente con el estruendoso grito de Lucy. Un frío recorrió mi espina dorsal mientras me levantaba de un salto, alarmado. Lucy me llamó desde una de las habitaciones y la seguí. Mis pasos resonaban en el silencio opresivo de la casa. Al cruzar el umbral de la puerta, una escena grotesca y desgarradora me recibió. En la cama, sucia y desordenada, yacían 3 cuerpos frescos apilados. El espectro no solo había poseído a una persona, sino a varias de diferentes edades y sexos, y las había llevado a su apartamento, donde las asesinaba y usaba sus cuerpos como disfraces para su día a día. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente. La personalidad amable e inocente del chico, la casa abandonada, el olor a muerte y abandono. Todo tenía sentido ahora. El espectro se había revelado, pero no de la forma que esperábamos. Nos habíamos adentrado en el mundo del espectro y ahora la verdadera lucha comenzaría. Mientras pensaba en lo que debíamos hacer, el sonido de los pasos del chico resonó de nuevo en el silencio de la casa. La realidad nos alcanzaba y el tiempo se agotaba. Nuestro encuentro con el espectro ya no podía posponerse más. Los pasos se acercaban, podía oírlos, cada vez más nítidos, cada vez más cercanos. Un escalofrío se apoderó de mi cuerpo, haciéndome temblar ligeramente. Lucy y yo nos miramos. Ella tenía el rostro pálido. En ese instante el aire se llenó de un silencio espeso y mortal. El chico entró en la habitación con una cámara en mano. Su mirada escaneó la penumbra. Su sonrisa amable se había transformado en una mueca desquiciada y en sus ojos ya no había rastro de la inocencia que antes parecía albergar. Entonces levantó su cámara, nos apuntó con ella. Tan rápido como mi cuerpo reaccionó, me tiré al suelo arrastrando a Lucy conmigo.
Oímos el clic de la cámara, pero ya no estábamos en su blanco, y supe que no había tiempo que perder. Usé el breve instante en que el chico tenía que enfocar la cámara de nuevo para lanzarme hacia él. Con un grito lo derribé al suelo. La cámara se le escapó de las manos y aterrizó lejos, inofensiva por el momento. El chico, o mejor dicho, el espectro, luchó ferozmente, pero con la ayuda de Lucy logramos inmovilizar su cuerpo físico. El espectro intentó escapar al entender que estaba sometido. Su forma etérea intentó separarse de su cuerpo físico, pero algo lo retenía. Se veía como un alma que estaba siendo succionada de su huésped. Se retorcía y luchaba, pero le era imposible despegarse del chico. Al principio no entendía por qué era, pero luego, al recordar las palabras que la agencia nos había contado sobre el objeto maldito, lo comprendí. La caja evitaba que cualquier cosa saliera de su contenedor. La agencia no hizo esto solo para que nadie pudiera salir del edificio, sino para que el espectro, dentro de su contenedor, no pudiera salir tampoco, volviéndose etéreo y escondiéndose en otra parte de los departamentos. Era un plan perfecto. Finalmente llamamos a las hermanas y éstas llegaron poco después. Me sentí aliviado. El chico estaba en medio de la sala. Su cuerpo se retorcía de formas antinaturales. Lo que alguna vez había sido un rostro jovial, ahora era una máscara de oscuridad y terror. Su piel había adoptado un tono grisáceo. Sus ojos se habían vuelto completamente negros, como dos abismos sin fondo. Sus labios, ahora de un color morado pútrido, se desgarraban en una sonrisa cruel y desquiciada. Pude ver la confusión y el terror en los ojos del espectro cuando comprendió lo que estaba sucediendo. Intentaba alejarse, pero cada vez que se despegaba, una fuerza invisible lo arrastraba de vuelta. Era impresionante. El camino de vuelta a la agencia fue un amasijo de silencio tenso y preocupación. El espectro, ahora atrapado y controlado, era transportado en un vehículo blindado especialmente preparado para contener a entidades como él. Al llegar a la agencia, nos escoltaron hasta una sala de interrogatorios. Aquella sala utilizaba en esencia la misma caja maldita que habíamos utilizado para sellar el edificio. En su interior, el espectro no tenía forma de escapar. Dentro vimos cómo Christian sostenía otro objeto maldito, la máscara, un artefacto espantoso que se adhería al rostro de la víctima y la obligaba a hablar la verdad, convirtiéndose en el rostro real de la persona. Antes de que Christian pudiera colocar la máscara en el espectro, nos pidió que saliéramos de la sala. Las palabras que revelaría el espectro no estaban destinadas a oídos de simples trabajadores como nosotros. Lo que sea que fuera a revelar el espectro, únicamente podría ser escuchado por altos mandos. Una parte de mí, la parte que seguía intentando darle sentido a todo esto, deseaba quedarse, quería conocer la verdad. Pero las normas de la agencia eran claras y nosotros, a pesar de todo, seguíamos siendo sus soldados obedientes. Lucy y yo abandonamos la sala, dejando a Christian y a su equipo con el espectro y la máscara. Todos nos preguntábamos qué secretos revelaría el espectro, qué verdades ocultas traería a la luz. Espero que la siguiente vez que vuelva a grabar uno de estos informes tenga más información sobre lo que pasó ahí dentro. Y espero que lo que revele no sea demasiado perturbador. Una tarde, mientras hacía cola para pagar el pan, un grito atrajo mi atención. En medio de la plaza del mercado, una mujer sostenía a un niño en sus brazos. Sus lágrimas caían sobre el rostro pálido del pequeño, que la miraba con ojos vidriosos. No lloraba. No sonreía, solo la miraba. Algunos murmuraban que era su hijo, que había fallecido hacía tiempo. A pesar del drama que se desplegaba ante mis ojos, no podía apartar la mirada de la mujer que en su conmoción parecía haber olvidado todo el miedo y rechazo que estos resucitados causaban en la sociedad. Fue en ese momento cuando comprendí que más allá de cualquier miedo, también existía un dolor profundo, un anhelo de volver a abrazar a aquellos que se habían ido.
Uno de los museos locales que albergaba la historia de nuestra ciudad solía ser un lugar de aprendizaje y diversión, pero ahora sus pasillos estaban llenos de personas con esperanza buscando a sus antepasados entre las exposiciones y antiguos registros. Escuché a una joven decir que esperaba encontrar a su bisabuelo, mientras sostenía una vieja fotografía descolorida. Era un deseo desgarrador, querer volver a conectar con alguien que tal vez ni siquiera te reconocería. La desconfianza hacia los resucitados crecía a pasos agigantados. Se escuchaban historias de gente que los evitaba en la calle, de restaurantes que no los dejaban entrar y de buses que los dejaban esperando. La barrera entre vivos y resucitados se volvía más evidente y para muchos de nosotros era difícil saber de qué lado estar. Un día, mientras esperaba el autobús, vi a un hombre de edad avanzada sentado solo en una banca. Vestía ropa desgastada y sostenía una pequeña maleta. Su expresión era de confusión y tristeza. A su lado, dos jóvenes murmuraban y señalaban disimuladamente hacia él. Sus rostros estaban llenos de desprecio. No podía evitar preguntarme si aquel hombre era un resucitado o si simplemente era un anciano perdido. El miedo mezclado con el dolor había creado una sociedad en la que la empatía y la confianza estaban en peligro de extinción, y esto se notaba con los cazadores. Nunca imaginé que un día caminaría por las calles de mi ciudad temiendo cada sombra y cada rincón. Lo que queda de los días bonitos, de niños correteando y risas al aire libre, parecen ahora de otro mundo. Los edificios muestran signos de deterioro, grafitis, ventanas rotas, y las calles tienen coches abandonados. Las tiendas que solían estar llenas de vida están ahora cerradas y tapiadas, y eso que en esta ciudad la situación es tranquila comparada con otras. Todo el ambiente era tenso, pero no era por los recién resucitados nada más que comenzaban a aparecer en nuestra ciudad. Había escuchado rumores sobre grupos de cazadores en otras ciudades, aquellos que se consideraban jueces y verdugos y tomaban la justicia por sus manos, armados y decididos a devolver a los muertos a sus tumbas, como dicen ellos. Aunque su presencia no había sido confirmada aquí, la simple idea de ellos y sus actos violentos me ponía de nervios. Estando en la azotea de un edificio cercano a la agencia, saqué mi teléfono para revisar las noticias. Y ahí estaba, una grabación que mostraba a un joven cazador armado con un bate de béisbol, arrastrando a un anciano por su cabello gris. El anciano, con una mirada vidriosa, no ofrecía resistencia. Podía sentir la ira y el miedo del joven cazador desde donde me encontraba, y una punzada de culpa y tristeza me embargó. Ninguno de nosotros sabíamos si realmente ese viejo era un resucitado o simplemente otro desafortunado inocente. Lo más perturbador era pensar que esto podría empezar a suceder aquí, en nuestra ciudad. Nosotros en la agencia estábamos acostumbrados a tratar con objetos malditos y espectros, pero esto era algo completamente diferente. Incluso para nosotros, acostumbrados a lo inexplicable, este fenómeno de los resucitados era desconcertante y lo que conllevaba escapaba incluso a nuestras manos. Guardé mi teléfono y me quedé sentado en la azotea un rato más, sintiendo cómo el peso de la situación caía sobre mis hombros. Miré a lo lejos, hacia donde se encontraba el cementerio. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que esas tumbas también empezaran a vaciarse? ¿Cuánto tiempo antes de que los cazadores aparecieran en nuestras calles? Días habían pasado desde aquel silencioso retorno a la agencia con el espectro cautivo. Christian nos había citado en el salón principal y, a juzgar por las caras de todos, las noticias serían reveladoras. Gracias por venir, inició Christian, proyectando una serie de imágenes de objetos, lugares y rituales antiguos en una de las paredes lisas de la sala. Durante el interrogatorio al espectro, hemos descubierto algo que cambia todo lo que creíamos saber. Miré a mi alrededor y pude ver el temor en los ojos de algunos, la curiosidad en otros. Lucy parecía particularmente tensa.
seguramente recordando el arduo trabajo que nos había llevado a capturar al espectro. Christian continuó. Estos espectros, y con ello me refiero a todos, no actúan por su cuenta. Sirven a un dios oscuro que se nutre de emociones negativas. Miedo, desesperación, ira. Cada vez que sentimos esas emociones, llamamos a esta entidad. Los murmullos aumentaron mientras todos procesábamos la información. Y hay más, añadió Christian con seriedad. Estos objetos malditos que hemos estado coleccionando y estudiando por décadas no son meros receptáculos de energía negativa. Funcionan como amplificadores. Cada uno de ellos es una antena que refuerza y canaliza estas emociones negativas al causar caos y estragos a quienes tienen contacto con ellos. Las imágenes proyectadas mostraban ahora diversos objetos que la agencia había recolectado. Una cuna con las llantas rotas, un plato de color rojo, una alabarda, un viejo reloj de bolsillo, una muñeca de porcelana con una mirada vacía. Todo esto, prosiguió, señalando las imágenes, no es más que una gran red construida a lo largo de los años para fortalecer a esta entidad. Cuanto más miedo y desesperanza sentimos, más poderoso se vuelve. El salón estaba en silencio. Aquel dios oscuro, una figura que operaba desde las sombras manipulando el mundo a su antojo, era una idea escalofriante. Christian tomó aire profundamente antes de finalizar esta parte. Nuestra misión acaba de volverse aún más crítica. No solo debemos contener y entender a estos espectros, sino también encontrar una manera de desmantelar esta red y detener la alimentación de este dios. Lucy y yo nos miramos mientras procesábamos lo que Christian nos había dicho, pero por el tono de su voz y el brillo en sus ojos, estaba claro que la información no terminaba allí. Hay más que debemos entender, continuó Christian, ajustando las diapositivas hasta que una imagen de un espacio oscuro y distorsionado apareció. Según la información recolectada del espectro capturado, este ser divino no existe en una ubicación fija del universo como lo haría una estrella o un planeta. Está atrapado, confinado en una dimensión paralela, o mejor dicho, en una prisión cósmica. Su única forma de percibir o interactuar con nuestro universo es a través de los destellos de sufrimiento que los objetos malditos emiten. Señaló hacia una representación gráfica que mostraba ondas de energía propagándose desde nuestro planeta hacia la distorsionada prisión. Estos destellos, las emociones negativas, actúan como pequeñas ventanas, pequeños vistazos a nuestro mundo. Sin embargo, no son lo suficientemente potentes para liberarlo. Sentí un nudo en el estómago. Los resucitados, los objetos malditos, todo parecía una táctica meticulosamente orquestada para algo terrible. Lucy intervino. Entonces, si los destellos no pueden liberarlo, ¿qué es lo que sí puede? Christian asintió, reconociendo la pregunta clave. Un ritual. Tal y como hicieron con el reloj de piedra para traer a los muertos, están realizando otro, mucho más importante. Y este será un faro que, si se completa, no solo atraerá la atención de su dios, sino que actuará como un puente, permitiéndole cruzar a nuestro mundo. La habitación quedó en silencio. Las implicaciones eran abrumadoras. Los rostros de mis colegas reflejaban horror puro. ¿Y si este dios oscuro llega? Comenzó Lucy, pero Christian la interrumpió. Sería nuestro fin. No en forma de destrucción catastrófica, sino como un abismo de desesperanza y miedo que nos consumiría a todos.
un festín eterno para esta entidad. Busqué a Lucy entre la multitud, necesitando encontrar algún consuelo en su mirada. Sabía que sin importar lo que viniera, enfrentaríamos el peligro juntos. Christian cerró la presentación. Hay esperanza, gente. Aunque el ritual no se ha completado, si actuamos con rapidez podemos detenerlo. Debemos hacerlo. Con la verdad ahora revelada, todos sabíamos cuál era nuestra misión: detener el ritual y proteger nuestro mundo de la posible llegada del dios. Christian tomó otro sorbo de agua, como si tratara de limpiar la amargura de su boca antes de continuar. De todos los lugares, hemos descubierto que el epicentro de este caos está bajo nuestras narices. Comenzó Christian, mostrando una foto del famoso mapa donde encuentran los objetos malditos. Varios puntos brillantes indicaban la presencia de objetos malditos, pero uno en particular brillaba con una intensidad única, mucho más grande que la del reloj de piedra. Esta es nuestra casa de antigüedades especializada en objetos malditos. Bajo fuertes medidas de seguridad, hemos almacenado artefactos de todo el mundo, todos ellos peligrosos por sí mismos. Como saben, en su centro hay un objeto especial, uno que limita y contiene el poder de los demás. Esta casa de antigüedades ha servido a la agencia por generaciones y nunca hubo un problema con ella. Lucy alzó la vista. Entonces, ¿cómo es posible que algo saliera mal ahí? Christian dejó escapar un suspiro profundo. Durante el interrogatorio, el espectro nos reveló que uno de los suyos había logrado poseer a Pablo Torres, quien estaba a cargo del lugar. La posesión permitió al espectro acceder a nuestros sistemas y a todos los objetos malditos de su interior. El estómago se me revolvió. Por eso se desencadenó todo este caos, continuó Christian. El espectro, a través de Pablo, pudo alterar el equilibrio del objeto que mantenía a raya a todos los demás ahí dentro. Y ahora estamos en una carrera contra el tiempo para revertir lo que se ha hecho y detener ese ritual. Christian se puso de pie y habló con voz decidida. La agencia ha enfrentado desafíos antes y los superaremos, pero necesitamos actuar rápido. Cada minuto cuenta. Dado que el tiempo era crucial, fue el día siguiente a esta reunión cuando la agencia decidió ejecutar el plan. El equipo se conformaba en 4 personas: Christian, las hermanas y yo. Antes de irnos, Lucy se acercó a mí. Alan, por favor, ten mucho cuidado. Sé que no hemos tenido tanto contacto como me gustaría. Es que justo quisiera eso, tener contacto. Es decir, perdón, creo que eso se pudo malinterpretar. Es que yo solo atiné a reír. Esto es algo de lo que no he hablado porque no creía que fuera adecuado tomando en cuenta que el mundo o mi vida estaban en peligro constantemente. Pero Lucy y yo nos hemos acercado bastante desde que nos conocimos, y no nos lo decimos, pero creo que hay algo naciendo entre nosotros. Las palabras me faltaron y solo pude abrazarla. Me di la vuelta. Ella no dijo nada más y me fui. El vehículo se detuvo frente a una imponente mansión que se erguía con un aire de grandiosidad y desdén. Sus paredes, de un color gris oscuro, parecían absorber la luz del día. Las enormes puertas de entrada, de un oscuro roble, estaban adornadas con detalles en bronce que mostraban escenas de criaturas mitológicas en batallas épicas. La entrada de la mansión estaba flanqueada por 2 imponentes estatuas de gárgolas, que con sus ojos vacíos parecían observarnos con cautela. Una sensación inquietante se apoderó de mí. El jardín, aunque evidentemente cuidado, tenía un aire salvaje, con árboles retorcidos que proyectaban sombras amenazadoras.
Yo fui el primero en acercarse a la entrada. «Nunca había visto un lugar como este», comenté, evidentemente impresionado. Después de tanto tiempo de trabajar con la agencia, no tenía ni idea de que existía este lugar. A saber Dios cuántos secretos se guarda esta gente. Cuando las hermanas se bajaron del vehículo, caminaron firmes hacia la entrada. No sé cuántas veces las he visto ya, pero siguen causándome escalofríos con lo meticulosas y robóticas que son. Atravesar las puertas de entrada fue como cruzar a otro mundo. El vestíbulo, grandioso y opulento, estaba iluminado por candelabros que colgaban de un alto techo adornado con frescos. A ambos lados, puertas talladas daban paso a otras salas y un majestuoso juego de escaleras serpentinas llevaba a un segundo piso que no podíamos ver en su totalidad. La casa de antigüedades, sin embargo, tenía algo inusual. Pese a la riqueza y belleza de los adornos, había una sensación de movimiento periférico, como si las paredes respiraran. Mientras avanzábamos, el sonido de nuestros pasos era devuelto por ecos distantes y deformes. Pasillos que antes parecían cortos se extendían de manera interminable. Puertas que daban a pequeños cuartos revelaban salones enormes y laberínticos. «Se siente como si la casa estuviera jugando con nosotros», murmuraban ambas hermanas al mismo tiempo, mirando a su alrededor con asombro y preocupación. En nuestro intento por avanzar, cada habitación nos presentaba un escenario diferente. Una sala con retratos cuyos ojos parecían seguirnos. Una biblioteca donde los libros susurraban historias olvidadas. Un salón de baile donde las sombras danzaban solas. Christian, con los planos de la casa en mano, intentaba orientarnos, pero el diseño del lugar parecía cambiar con cada minuto que pasaba y los planos perdieron total sentido. «Esta mansión está viva de alguna forma. Tantos objetos malditos desatados deben estar torciendo la realidad. Debemos encontrar el lugar del ritual y rápido». Guiados por la intuición más que por la lógica, nos adentramos más y más en la mansión. Cada vez era más evidente que la casa de antigüedades no era solo un edificio, sino ahora una entidad casi viva. El frío que emanaba de las paredes parecía intensificarse con cada paso que dábamos. El aire se sentía más pesado, cargado con una energía estática que nos obligaba a movernos con precaución. A pesar del mapa que Christian sostenía con firmeza, cada puerta que cruzábamos parecía llevarnos no a un nuevo lugar de la mansión, sino a una época diferente. Al atravesar una puerta de doble hoja, un bullicio ensordecedor nos envolvió. Ante nuestros ojos, una escena de un antiguo baile cobró vida. Damas con vestidos que rozaban el suelo y caballeros con fracs y sombreros de copa danzaban al ritmo de una música melancólica. Nos miramos mutuamente, tratando de asimilar lo que estábamos presenciando. ¿Era real o simplemente una alucinación colectiva? Una de las hermanas, con los ojos bien abiertos, apuntó hacia un rincón. Una figura encapuchada y amorfa observaba el baile, totalmente ajena a la festividad. Cuando nos dimos cuenta de su presencia, la escena cambió abruptamente, regresándonos al silencio sepulcral de la mansión. La figura, sin embargo, seguía allí, ahora más cerca de nosotros. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura desapareció en una nube de oscuridad, dejando tras de sí un rastro efímero de susurros. No entendía lo que decía, pero la sensación de tristeza y desesperanza se podía sentir. Christian, con la frente arrugada de preocupación, nos instó a seguir adelante. Sin embargo, la mansión tenía más sorpresas reservadas para nosotros. En un largo pasillo, observamos a una joven vestida de blanco que lloraba desconsoladamente. Al acercarnos, su figura se volvió borrosa, como si estuviera hecha de agua y tinta, y luego se disolvió ante nuestros ojos. Las visiones y apariciones se intensificaron a medida que avanzábamos. En una sala, vimos a un niño jugando con juguetes viejos, riendo felizmente.
pero su risa se transformó en un grito de terror cuando una sombra se cernió sobre él. En otro lugar, un hombre parecía estar escribiendo una carta, pero la tinta de su pluma se convertía en sangre a medida que tocaba el papel. Traté de no pensar en el significado de estas visiones. ¿Eran recuerdos de eventos pasados o ilusiones de escenarios que no existieron nunca? O quizá eran fantasmas reales, y no hablo de los espectros, sino de espíritus atormentados por el horror que les causaron los objetos malditos de este lugar. Por un momento me sentí perdido. Las distorsiones del tiempo y las apariciones nos desorientaban, haciéndonos cuestionar nuestra propia realidad. Sin embargo, la esperanza de nuestro grupo nos mantenía avanzando, convencidos de que en el corazón de la mansión encontraríamos las respuestas y, con suerte, una manera de poner fin al inminente ritual. Pero lo que no sabíamos era que, con cada paso que dábamos, estábamos siendo observados, no solo por las entidades de la mansión, sino por algo mucho más antiguo y poderoso que yacía en las sombras. La transición al entrar por fin en la sala principal fue abrupta y desorientadora. Sentí cómo un manto de densidad y oscuridad intentaba ahogarme. A diferencia de las otras habitaciones, esta vibraba con una energía intensa y discordante que reverberaba en cada rincón. Aquí se estaba llevando a cabo el ritual. El espacio, de forma circular, estaba dominado por un impresionante baúl de marfil en el centro. A pesar de su aparente delicadeza y hermosura, emanaba una energía poderosa, como si estuviera hambriento. Tentáculos de luz violeta provenientes del ambiente se arremolinaban dentro del baúl. Estaba absorbiendo las energías de la sala, de todo el museo, de todos los objetos malditos atrapados en el interior. Las intrincadas tallas en el marfil mostraban escenas de sacrificios, rituales y seres que parecían estar en agonía. Justo detrás del baúl, un espejo gigantesco se erguía, pero no era un espejo ordinario, por supuesto. Su marco, de un negro profundo y adornado con gemas brillantes, encerraba una superficie que no reflejaba la sala, sino una versión torcida y distorsionada de la misma. Velas de llama azulada rodeaban estos dos objetos centrales. Su luz pulsante creaba sombras inquietantes que bailaban por las paredes. Cada destello revelaba símbolos arcanos trazados meticulosamente alrededor del baúl y el espejo, como si estuvieran protegidos o sellados. Christian se acercó cautelosamente a una mesa lateral. Sobre ella, utensilios ceremoniales y frascos con líquidos misteriosos estaban dispuestos de manera perfecta, pero fue un antiguo grimorio el que captó su atención. «Estos rituales», comenzó con voz temblorosa, «son de un tiempo en el que la humanidad temía a los dioses. Este es un conocimiento prohibido». Christian, cuyo rostro estaba pálido, miraba fijamente el baúl. «Todo converge aquí. El baúl recolecta la energía y el espejo...» Dejó la frase inconclusa, pero todos entendimos la implicación. Sentí un escalofrío al pensar en lo que aquel espejo podría desencadenar. La unión de estos dos objetos, el baúl y el espejo, era evidentemente la clave para el ritual. Miré a mi alrededor, a mis compañeros. Tenían miedo. Era evidente que enfrentábamos algo mucho más grande de lo que jamás hubiéramos imaginado, pero también sabíamos que retroceder no era una opción. Antes de que pudiéramos tomar un momento para asimilar la magnificencia y complejidad de la sala, el aire se tornó helado y la atmósfera se llenó de una densidad sobrecogedora. Una sensación de inquietud se arrastró por mi piel, haciendo que todos mis sentidos se agudizaran. De las sombras que se escondían en los rincones menos iluminados, comenzaron a surgir figuras borrosas, moviéndose con una lentitud calculada. Eran los espectros, formas etéreas, casi líquidas en su naturaleza, cada una tan distinta de la otra.
Sus movimientos ondulantes y su aspecto inhumano, animal, demoníaco, daban la impresión de estar frente a almas torturadas, atrapadas en un limbo entre nuestra realidad y alguna otra. Las hermanas, con la típica frialdad en sus rostros, se adelantaron. Se colocaron los guantes pétreos, que en un principio parecían inofensivos, comenzaron a brillar con una luz tenue. A pesar de estar hechos de simple tela, los guantes emanaban una energía impresionante. Una de las hermanas, con un movimiento rápido, lanzó un puñetazo a uno de estos seres. Para mi gran sorpresa, no lo atravesó como cabría esperar de una entidad etérea. En su lugar, logró impactarlo y su cuerpo espantoso poco a poco comenzó a convertirse en una roca. La otra hermana, con la misma precisión, repitió la acción con el otro guante puesto en su mano derecha, haciendo que el espectro retrocediera impresionado por lo que incluso él consideraba imposible. Christian, con lo que a primera vista parecía un simple cuchillo de cocina en mano, esperaba el momento oportuno. Su mirada calculadora seguía cada movimiento de los espectros, buscando un punto débil. Y cuando uno de ellos se acercó demasiado, con un movimiento fluido y preciso, lo atravesó, causando que el espectro se desvaneciera en una nube oscura. Aquel cuchillo podía atravesar incluso aquello que uno normal no podía tocar. Pocas veces había visto a Christian en acción como tal, pero siempre me impresionaba. A pesar de su estado físico, se movía como si tuviera 20 años menos. Mientras el combate se intensificaba, me esforzaba por encontrar alguna manera de detener el ritual. Ese era mi trabajo. Mi mirada recorría la sala, los símbolos grabados en el suelo, las velas ardiendo con llamas verdes y azules, pero todo indicaba que el ritual ya había comenzado y que detenerlo no sería sencillo. Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando, sin querer, dirigí mi atención y mi mirada hacia el gran espejo detrás del baúl de marfil. Algo captó mi atención ahí de manera fugaz. Lo que vi no fue un reflejo de la sala, ni de la frenética batalla que se libraba a mi alrededor. En su lugar, me encontré frente a un vasto abismo, un espacio infinito de oscuridad donde la realidad se distorsionaba, y en medio de ese vacío, una entidad de proporciones cósmicas me observaba. La visión fue tan intensa, tan surreal que me dejó sin aliento. El ser en el espejo era inmenso, indescriptible. Sus formas retorcidas y cambiantes parecían estar en constante movimiento, como si estuviera hecho de sombras y nebulosas. Su presencia era abrumadora y sentí una atracción irracional que me instaba a acercarme más al espejo. Mientras me veía arrastrado hacia ese abismo, los sonidos de la batalla se desvanecían. Las hermanas, Christian, todo quedó en segundo plano. Mis pensamientos se nublaron y sentí cómo mi conciencia se perdía en ese océano de penumbras. Pero entonces, una mano firme me agarró del brazo. Era Christian, quien con una mirada de preocupación y urgencia me señaló hacia el baúl. Los espectros que antes se movían con un propósito malévolo pero desorganizado comenzaron a actuar en una especie de unidad, como si una fuerza mayor los estuviera guiando. Mientras las hermanas seguían defendiéndonos con valentía, la sala parecía hacerse cada vez más pequeña, más opresiva. Mis ojos, sin poder evitarlo, estaban fijos en el espacio. Era como si estuviera presenciando la creación y destrucción de universos enteros. Sentí cómo mi mente se iba fragmentando, incapaz de comprender la magnitud de lo que veía. «¡Alan! ¡Chico!», escuché a lo lejos, pero la voz era distante, un susurro en el vendaval de visiones y sonidos que me arrastraban. «¡Alan! ¡Resiste!». Fue entonces cuando vi a Christian. Su rostro siempre sereno y seguro ahora mostraba un matiz de completa desesperación.
Los espectros, sintiendo la importancia del momento, incrementaron su asalto, intentando proteger el ritual y el espejo. Las hermanas estaban viendo superadas. Por más que quería liberarme del agarre de aquella entidad al otro lado del espejo, no pude. Y Christian tuvo que actuar. Ay, supongo que esto es todo. Chico, gracias por todo. Espero verte en el café en la otra vida. Después de darme un abrazo apresurado, corrió hacia el baúl de marfil, esquivando a los espectros. Con un grito desgarrador, se aferró a su cuchillo y lo clavó en el centro del baúl. Una explosión de energía oscura lo envolvió, y por un momento todo fue un caos. Su grito fue lo último que escuché de él. Los chillidos de los espectros que se escucharon a continuación no sabría si fueron de dolor, desesperación, odio o miedo, pero retrocedieron a las sombras al ver que su plan había fallado. Cuando el humo y las energías residuales se disiparon, Christian ya no estaba. En su lugar, el baúl, ahora cerrado y agrietado, yacía inerte. La sala, que antes estaba llena de un tumulto frenético, quedó en silencio. Mis sentidos volvieron lentamente. El trance provocado por el espejo se había roto con el sacrificio de Christian, pero las imágenes y horrores que yo había visto aún resonaban en mi mente. El espejo, aunque ya no activo, todavía mostraba ecos del abismo. Con lágrimas en los ojos al entender lo que había pasado, e impulsado por un odio que me carcomía el alma por lo que provoqué, me acerqué al espejo y lo rompí de un puñetazo. Los pedazos de vidrio roto se mancharon con mi sangre, pero ahora todo estaba bien. Las hermanas se acercaron a mí, cansadas. Sin las palabras adecuadas para describir lo que acabábamos de presenciar, simplemente pusieron su mano en mis hombros en un intento de encontrarme consuelo. El sacrificio de Christian había salvado no solo nuestras vidas, sino posiblemente la de innumerables seres en nuestro mundo. Sin embargo, el precio había sido altísimo, y aunque el ritual se había detenido y la amenaza inmediata se había disipado, algo en mi interior sabía que la guerra contra las fuerzas cósmicas que habíamos atisbado apenas comenzaba. Y con ese pensamiento y el peso del sacrificio de un amigo en nuestro corazón, abandonamos la sala del ritual. Por las noches las pesadillas se arrastraban hacia mi mente. Las formas retorcidas danzaban en los confines de mis pensamientos. Voces ininteligibles susurraban secretos que no deseaba conocer. En estas noches de insomnio y terror, el espejo volvía a mí, como una herida que no curaba. Veía sombras deslizándose, tentáculos retorciéndose y ojos, innumerables ojos que me observaban desde el vacío. Las pesadillas eran cada vez más vívidas. Paisajes alienígenas con lunas fracturadas y mares de fuego, y en el centro de todo, el horror cósmico que el espejo había prometido liberar. Sabía que no era un simple sueño, sino un eco, un recuerdo de lo que había visto, de lo que logró liberarse el mundo. Pasaron días, luego semanas. La agencia que hasta ahora había operado en las sombras se volvía más activa. La amenaza de los espectros, aunque contenida temporalmente, seguía latente. Y no solo ellos, objetos malditos, seres de otras dimensiones y los muertos vivientes se encontraban dispersos por el mundo. Lucy se convirtió en una figura central en nuestros esfuerzos. Había traído consigo conocimientos y recursos de otras partes del mundo. Juntos nos propusimos enfrentar estas amenazas, prepararnos para el inevitable retorno de los espectros y su dios oscuro en algún futuro. Sin embargo, la tarea parecía titánica. Los reportes de actividades paranormales se multiplicaban.
Ciudades enteras despertaban para encontrarse en medio de fenómenos inexplicables. El mundo tal como lo conocíamos estaba cambiando. La barrera entre lo natural y lo sobrenatural ya no existía. Alan, el apocalipsis no es un evento que podría ocurrir. Es un proceso que ya estamos viviendo, decía Lucy una tarde mientras analizábamos los informes. Sabíamos que la paz que vivíamos era solo temporal y una mentira, una calma antes de la tormenta. Y posiblemente tenía razón. Ya fuera que no lográramos solucionar la crisis de los muertos revividos, o que los espectros lograran traer a su dios, o que algún objeto maldito suficientemente fuerte provocara una reacción en cadena catastrófica para el mundo, de una forma u otra nuestras posibilidades de sobrevivir se vuelven cada vez menores. Pero todavía tenemos una oportunidad. No todo está perdido. El legado de la agencia y el sacrificio de Christian nos recordaban por qué luchábamos. Por un mundo libre de las sombras del pasado. Por un futuro en el que las pesadillas de un mundo lejano no amenazaran a la humanidad. Aquel día que detuvimos el ritual, fui llamado para conocer a un miembro muy importante de la agencia. Es el que dirige las operaciones de los objetos malditos. Es un pez muy gordo. Uno esperaría que fuera un hombre serio y de carácter seco, pero es todo lo contrario. Se trata del Dr. Ferguson. Parece ser que mis detallados informes terminaban en sus manos y se volvió un fan mío. ¡Qué ironía! Al inicio de este trabajo en una agencia de empleo paranormal, quería que mis vivencias las pudiera compartir con el mundo por redes sociales. Juraba que no sería más que una tontería de la cual me reiría y llegaría a ser famoso por ello. Lamentablemente no contaba con el particularmente estricto acuerdo de confidencialidad de mi contrato y no pude mostrar nada de esto al público. Pero qué vueltas da la vida, que el único fan que conseguí con este trabajo fue uno de los altos mandos en la agencia. En fin, el camino que nos espera es muy largo todavía, pero tengo la esperanza de que, de algún modo, todo se solucione. Y, Christian, sea donde sea que estés, gracias. Y te prometo que nos encontraremos otra vez en el café. Ay, ¿ahora qué? ¿Mamá?